Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Asimismo, en la página de Facebook pueden observar un catálogo de libros que se encuentran a la venta. También pueden hacer sugerencias sobre textos que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a dar continuidad a la lectura de esta novela, El monstruo pentápodo, de la autora mexicana Liliana Blum. Y sin más, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. Tú estás pensando en ese 5% que llega a hacerles daño a los niños. El otro 95% nunca llega a vivir sus fantasías. Piensa en su sufrimiento. La sexualidad es la fuerza más poderosa en los seres humanos. Nacer con una sexualidad prohibida debe ser terriblemente doloroso. El pedófilo que se las arregla para ir por la vida con la vergüenza de su deseo y sin actuar sobre él, se merece una maldita medalla. Lars von Trier, Nymphomaniac. Plegaria. Negro, 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 nada, solo ella. No conocía ese nivel de oscuridad absoluta. Él apagaba las luces desde afuera y daba por terminado el día a cualquier hora. Un dios caprichoso. Cintia se encogió aún más en su cama y se cubrió con la colcha tapándose la cabeza. Así podía imaginar que no veía nada porque ella misma había decidido esconderse, no porque estuviera atrapada en el sótano. Sabía que estaba bajo tierra porque cuando llegó él, la había cargado como a un borrego sobre su espalda y, a pesar de tener los ojos vendados, la boca cubierta de cinta y de que pataleó lo más que pudo, había sentido cómo los pasos de él caían con peso al bajar una escalera. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Contuvo la respiración para escuchar algo, pero no pudo. Fuera de los sonidos producidos por su propio cuerpo, la oscuridad también era silencio. Recordó cuando su maestra les habló de los hombres de las cavernas. No tenían electricidad y su única luz era la del sol. Sus noches debieron ser negrísimas, igual que el cuarto en donde se encontraba. Los imaginó agazapados al fondo de una cueva, con los ojos abiertos pero sin poder ver nada, tensando los músculos con terror. Cada ruido podía significar que una fiera se aproximaba, igual que ella. Primero la luz, como una explosión dentro del cuarto. Enseguida, el ruido de la chapa y el arrastrarse de la puerta pesada. Cintia habló lo más bajito que pudo, rápida y apurada. Pesadilla, pesadilla, que en la noche llegarás, aunque 1000 veces lo intentes, a mi mente no entrarás. Su mamá le había compartido el secreto para ahuyentar el miedo cuando se despertaba de un mal sueño y no podía volver a dormir. Cuando era más pequeña y se subía a la cama de mamá porque tenía miedo, ella la tranquilizaba repitiendo aquella letanía. Con el paso del tiempo, Cintia misma aprendió las palabras mágicas y le bastaba con repetirla 2 o 3 veces para poder olvidarse del mal sueño y volverse a dormir ella sola. Pero eso aquí no funcionaba. Esto era real. Nunca sus pesadillas fueron así. Los pasos dentro del cuarto se detuvieron de pronto. Una presencia. ¿Sería la enanita o él? Ruido de papeles. Antes de que subiera a su cama, Cintia había estado dibujando y dejó el escritorio cubierto de hojas de papel. Su casa, su jardín, su mamá, el sol, las plantas, el cielo, la lluvia, perros, flores, niños jugando, todo lo que añoraba. Tuvo mucho frío de pronto. Un río de moco transparente empezó a correr por su nariz como si estuviera agripada. Resistió las ganas de sorberlo y se acercó a la almohada muy despacio para frotar su nariz contra la tela. Un carraspeo como solo los hombres hacen.
Es él, es él, es él, es él. Pesadilla, pesadilla, que en la noche llegarás, aunque mil veces lo intentes, a mi mente no entrarás. Nena, su voz hizo que Cintia recordara el agua de una fuente. No se parecía a la voz de los villanos en las películas que a ella le gustaban. Con ellos se podía saber. Nena, ¿estás ahí? Por supuesto que estaba allí. ¿Por qué la hacía sufrir de esa manera? Se acordó de cuando jugaba a las escondidas con sus tías y, a pesar de que podían ver sus pies y su silueta tras la cortina, preguntaban con voz boba, ¿en dónde estará Cintia? No la veo. Aquel juego siempre terminaba en risas. Este, en cambio, sacó la cabeza de la colcha para mirar hacia abajo, el cabello ralo, con más canas que color, como una nube flotando sobre aquel cráneo rosado. Cerró los ojos, tal vez si fingiera que dormía. Imposible. Él volvió a llamarla. Cintia, soy yo. Baja ya. Notó el énfasis en la orden de bajar, pero no se movió. Apretó las piernas un poco más. Mi hermano el malo no está. El cuerpo de Cintia, enroscado sobre sí mismo, temblaba sin control. Trató de contenerse sin éxito. Si no bajaba, él subiría por ella. La lastimaría arriba de la cama y ella no quería que su olor se quedara en las sábanas, su único refugio. Ven, te traje algo. Ella bajó al fin por las escaleras, despacio, las piernas inciertas al apoyar el pie en cada peldaño. Sabía que él podría verla desde abajo. Solo tenía ese camisón para dormir y pasaba casi todo el tiempo metida en él, porque el ogro transformaba su día en noche a su antojo. Llegó al final de la escalera. Temblando, Cintia intentó endurecer su cuerpo para que no cayera allí mismo, derretido por el miedo. Te traje esto. Raimundo le ofreció un huevo Kinder. Ella se quedó mirándolo sin atreverse a tocarlo. ¿Cómo se dice? El tono didáctico, amenazador que usan todos los adultos y que sugiere que el bien en cuestión se podrá retirar si no se recibe el agradecimiento esperado, la forzó a hablar. Gracias. Apenas audible, pero dicho al fin. Es tuyo. Antes de que ella tomara el chocolate, la abrazó. Con su barbilla clavada en el hombro de él, Cintia vio la foto enmarcada sobre la cómoda. El lugar se parecía a la sierra en donde ella había estado tantas veces, casi siempre en fines de semana con los parientes de mamá. Recordó el piso amarillo tapizado de agujas secas de pino que crujían bajo sus pies cuando buscaba hongos. Las piedras cubiertas de musgo que ella imaginaba eran ranas. El aroma a pino y montaña cada vez que respiraba. Las piñas que pintadas de verde servían para hacer un árbol de Navidad en miniatura. Una vez había hecho un móvil con bellotas y piñas de pino colgadas con hilo de dos ramas en cruz. Su madre lo había puesto en la entrada de la casa y cada persona que las veía, las había visitado durante meses, elogiaba aquella obra de arte. Yo te quiero, Cintia, nunca te haría daño. En la foto se veía a Isidro con su pelaje color crema corriendo, sus patas sucias de lodo y levantadas como si volara. Se dirigía a quien estuviera tomando la foto. Su imagen capturada para siempre, el hocico abierto, la lengua como una corbata roja de lado, en ese momento glorioso antes de llegar a su dueño. Si un perro lo amaba, ¿cómo podía ser un hombre así de malo? ¿Por qué tiemblas? Extendió sus brazos al frente y separó su cuerpo del de ella, pero sin soltarla. Sus manos gigantes le apretaron los huesos de los hombros. Deja de temblar. Ella miró la cara roja de su captor. Desde donde estaba, podía ver los pelos negros y gruesos que brotaban de su nariz, como si una araña viviera allí dentro y solo se asomaran sus patas. Él sonrió, dejando al descubierto sus dientes manchados de amarillo. Era una sonrisa peligrosa. Se estaba exasperando. Cintia se quedó quieta y sintió un calor húmedo recorriendo sus piernas. Casi al mismo tiempo se le salieron las lágrimas. Ya te measte. La violencia en su voz parecía anunciar lo que seguía, que eran golpes. No, hizo una pausa, respiró profundo y cerró los ojos.
Al abrirlos, ya era otro. No te preocupes, le diré a Aimé que venga a limpiar para que mi hermano no se dé cuenta. Cintia levantó un pie y luego el otro. Imaginó que el charco era grande. No se atrevió a mirar. Estaba congelada por el miedo. ¿A dónde podría correr si estaba encerrada en ese lugar tan pequeño? No te voy a regañar. Su dedo rugoso se acercó a su cara para quitarle una lágrima. No me confundas con él. Se puso de pie y tomó la manita de ella, la acercó a la ducha. Tienes que bañarte porque si no te limpias te vas a rozar. Con la otra mano apretó el chocolate con fuerza. No soy como mi hermano, pero si no me obedeces me puedo enojar y no sabrás cuál de nosotros está contigo. Dio un paso y le arrebató el huevo que la niña había hecho trizas dentro del aluminio. Mira, ya lo arruinaste. Cintia siguió con la mirada el trayecto del huevo sin forma hasta la cómoda. La alegría del mundo entero estaba concentrada allí, en ese pedazo de chocolate, y ahora se alejaba. Ojalá no lo tirara. Ella podría lamer el chocolate pegado en la envoltura. Sintió que toda la fuerza se le iba del cuerpo. En cuanto te bañes, te lo regreso. No sé poner el agua. La voz de Cintia era casi un susurro. Yo te la pongo. La cara de él se había transformado y ahora sonreía. Tú mientras quítate esa ropa sucia. Los músculos de Cintia se tensaron. Se hubiera orinado otra vez si tuviera algo todavía en la vejiga. No voy a mirar, te lo prometo. Raimundo abrió la llave de la regadera. En cuanto se calentó el agua, caminó con una mano tapando sus ojos y se sentó en el suelo, de frente a la pared y de espaldas a ella. Sus articulaciones tronaron y él soltó un quejido que a Cintia le recordó a Gargamel, el hombre encorvado que perseguía a los pitufos. Te juro que no voy a verte. Sin quitarle los ojos de encima a ese lomo como de toro, la niña se llevó las manos a las pantaletas orinadas, pero no tuvo fuerzas para hacerlas bajar por sus piernas. Su piel estaba erizada por el miedo. Si no te apuras, va a llegar mi hermano. Cintia se desvistió torpemente y temblando entró a la regadera. Desde allí volvió a mirarlo, seguía de cara a la pared. Tomó la esponja, le puso el jabón líquido que olía a fresas y la frotó contra su cuerpo. Quería terminar rápido, se le caía la esponja, tiritaba, no podía hacer nada bien. Percibía la presencia del hombre aun cuando sus ojos estaban cerrados mientras lavaba su cabello. ¿Era él o el otro? ¿De verdad había dos? Imposible saber. Si los gemelos son iguales, no se pueden distinguir. Solo las mamás pueden porque ellas conocen bien a sus hijos. Siempre que él o cualquiera de los dos se acercaba a ella, el terror le anestesiaba los sentidos y su mente se evadía viajando a cualquier otra parte, a casa, con mamá, a la escuela, con su maestra. Si estaba en otro lugar no podía sentir los golpes o los besos, los gritos, ese dedo que la partía en dos, o si la obligaba a chupar esa parte horrorosa que Cintia no sabía ni cómo nombrar. No es que no se diera cuenta de lo que sucedía, sino que era capaz de verlo a distancia como si ella se asomara a ese lugar desde alguna esquina invisible. Era un ratoncito en un hueco que veía indiferente cómo ese hombre recorría con sus manos y su lengua el cuerpo de esa niña que no era ella. ¿Era el malo? Porque otras veces recibía chocolates, juguetes, alguna película infantil. El hombre que le traía obsequios no la tocaba. Incluso a veces le permitía jugar con Isidro. Esto le fascinaba a Cintia. Casi se olvidaba de todo por un momento. ¿Era el bueno? Raimundo se masturbó mientras Cintia se bañaba, mirando a través de un espejo de mano. Pensó en Julie a esa edad. Recordó a Normita también. Eyaculó antes de que Cintia se envolviera en una toalla y le dijera que no tenía otra pijama para ponerse. Él se puso de pie y le dijo que le avisaría a Aimé para que se encargara de eso. La erección levantaba su pantalón como si un cuervo intentara salir a través de la tela. Con la mano pegajosa y oliendo a semen, tomó el huevo de chocolate, que ya no tenía forma de un huevo, y se lo entregó a la niña al tiempo que se limpió la mano en aquel cabello recién lavado.
Carta, 7 de julio 2014. Raimundo, no te escribí el mes pasado porque seguía enojada, pero creo que ahora estoy mejor. Yo no sé qué efecto tiene este lugar que los pensamientos me sacuden tanto. No eres el único malo de la historia. Tengo que confesar que no siempre me porté bien con ella. A veces los celos no me dejaban dormir y después era la culpa el saberme una mierda de ser humano. Recuerdo que un día, de vuelta en mi cama y contigo roncando a mi lado en la oscuridad, pensé en que si yo no podía ser alta, delgada y bonita, normal, al menos, caray, por lo menos debería ser generosa. Pero ¿se puede ser así cuando la vida te ha negado tantas cosas? ¿Cómo podía yo ser buena con una criaturita que sufría, inocente, pero que a la vez me robaba tu corazón? Yo no sé si ella te dijo lo que pasó o si tú notaste algo en mis ojos. La verdad es que no creo que la niña me haya acusado contigo. La aterrorizabas. Si comparo lo que yo hice con lo que tú hiciste, se podría decir que lo mío no fue nada. De todas formas, por más que me lo repito a mí misma, no puedo dejar de sentirme la peor persona. Por ejemplo, a veces al peinarla, jalaba su cabello muy fuerte, a propósito. También la llegué a pellizcar así de la nada cuando sentía que los celos me quemaban por dentro. Me dolía a mí y yo quería que le doliera también a ella. Ya lo sé, como si no tuviera suficiente la pobre. Por eso de rato me llenaba de culpa y regresaba con algún dulce para darle. Todo eso fue terrible, sí, y me arrepiento mucho, pero de lo que hablo es de otra cosa. Fue un día en que me la encontré más triste que de costumbre. Se estaba marchitando. Tú mejor que nadie tenías que darte cuenta de eso. Aquella tarde estaba desolada. ¿La habrías lastimado mucho? El caso es que empujó el plato de espagueti y se negó a comer. Yo la veía cada vez más flaca, así que le insistí. Ella empezó a chillotear y me preguntó que por cuánto tiempo la ibas a tener allí. Me puso esos ojos, ya sabes cuáles, esos que te parten el alma. Bueno, al menos a mí me la partían. Era una cosa muy rara. Al verla así, sentí al mismo tiempo una admiración por su belleza, dolor por su situación y odio porque tú la deseabas tanto. Triunfó lo último, porque le aventé el plato encima, hasta que te mueras. Así le grité. Tengo que decírselo a alguien porque me está matando por dentro. Ya sé que contártelo a ti es como confesarse con el diablo, pero no me atrevo a decírselo a nadie más. Lo peor fue que ella, en lugar de aullar o pegarme o tirarse a hacer un berrinche, se abrazó a sus piernitas, hundió la cara entre sus rodillas y se quedó así, temblando por las lágrimas, toda sucia de pasta y salsa roja. Yo me salí del sótano sin poder controlar las sensaciones que se mezclaban en mi cuerpo. Y no me lo puedo perdonar hasta ahora. ¿Qué me costaba darle ánimos? Quitarle la esperanza a alguien es lo peor. Soy un monstruo, Raimundo. Tú hiciste esto de mí. Aimé. Solo alguien que haya vivido en un calabozo puede entender el silencio absoluto de aquí abajo. No hay ruido a menos que yo lo haga, enterrada. No hay ruidos de afuera que me ayuden a vivir. Con frecuencia pongo un disco, no para escuchar música, sino para oír algo. John Fowles, el coleccionista. Alebrije. ¿Cuánto tiempo se necesita para ir del horror a la resignación? Al cumplirse medio año del rapto, en el que nadie pidió rescate, la hija de Susana se convirtió en el principal tema de conversación de la familia. Hablaban de ella en pasado, como un anciano que recuerda con nostalgia algún amor de juventud. Anécdotas de cuando bebé, sus hazañas, sentarse sin ayuda, gatear, caminar sola, las primeras palabras. También aludían a las cosas menos importantes, tiernas y graciosas que alguna vez Cintia dijo o hizo. Enlistaban sus juguetes favoritos, la comida que detestaba y la que provocaba que diera brincos de gusto, los juegos que más le entretenían, sus travesuras, lo que seguramente pediría para Navidad si estuviera allí. Si no,
Pero Susana no podía participar en esas conversaciones, ni siquiera toleraba escuchar el nombre de su hija en boca de sus parientes. ¿Eso era traición? ¿Es que ya se habían dado todos por vencidos? Sentadas en los sofás de la sala, de rayas naranjas y blancas que a su madre le parecían el colmo del mal gusto, y no tenía empacho en hacérselo notar, sus dos hermanas la miraron rechazar la charola con las empanadas de membrillo. Es la receta de la tía Lola, dijo Doris, la mayor, pero Susana ni siquiera las miró. Tenía los ojos en un cuadro de la pared, desde donde una Cintia de 2 años sonreía a la cámara, sosteniendo un pastelito verde en forma de Mike Wazowski. Ella iba vestida con un blusón rosa, igual que el de Boo, la de Monsters Inc., y se veía adorable con su par de coletas. Llamó la edecán para decirme que estaba para lo que se me ofreciera. Susana se metió un mechón de pelo a la boca. Carla, más cerca de ella, se apresuró a quitárselo con su mano y con un movimiento lento y lleno de paciencia se lo acomodó detrás de la oreja. ¿Y tú qué le dijiste? Su hermana se limpió discretamente con una servilleta la grasa que el cabello de Susana le dejó en los dedos. Nada, le colgué. Los hombros se le vinieron abajo, como si fuera un títere al que alguien le hubiera cortado los hilos. Sus músculos perdían fuerza día con día. Hiciste bien. Qué descaro que la tipa, qué descaro de la tipa el atreverse a llamarte de veras. Doris, la más pragmática de las tres, pensaba que era mejor cortar de tajo a alguien a lidiar con malos ratos. Si el marido de Susana se había ido con una edecán de cervezas, para ella bien podría estar muerto. Yo por eso mejor sola que mal acompañada. Era su mantra para contestar a la pregunta recurrente de por qué no se había casado. Pero Héctor debe estar destrozado también. Es el papá de Cintia y pues ella ahora es la esposa. Carla, idealista, se guiaba por la vida con la certeza de que todo ocurría por una razón. Creía sin dudar en el poder de las oraciones y compartía fotos de atardeceres y citas bíblicas en las redes sociales. Tal vez Dios la puso en tu vida para apoyarte en estos momentos. Doris le lanzó una mirada de muerte que hizo que Carla tomara su taza de café y cambiara de tema. Preguntó si se acordaban de aquella vez en que Cintia había metido el brazo en la pecera de la abuela y había hecho un licuado de peces. Doris soltó una carcajada, complacida ante el giro de la conversación. Añadió su granito de arena a la historia. Ella había pasado a la cocina a buscar un vaso de leche cuando escuchó un chapoteo sospechoso. No pudo terminar la anécdota. Susana se levantó y fue a encerrarse a su cuarto. Carla se quedó mirando sus propias rodillas y se puso a limpiar con la yema del pulgar la orilla de su taza manchada de carmín. ¿Cuánto tiempo tendrá sin bañarse? Doris terminó de masticar una empanada, sacudió unas migajas de su blusa y se puso de pie alisando su falda. No sé, pero apesta igual que esa loquita que anda caminando por el centro. Se miraron por un momento y aunque las dos se reconocieron fastidiadas, ninguna dijo más. Doris recogió los platos para llevarlos a la cocina. Hacía semanas que visitaban a Susana, tratando de animarla, distraerla, y todo era en vano. Ella misma había recorrido las calles aledañas al parque y tocado casa por casa preguntando por su sobrina. Con una servilleta, juntó las migajas de la mesita de centro y las dejó caer sobre una de las tazas. Era duro, pero todo apuntaba a que su sobrina no iba a regresar y parecía que Susana ya se había atascado en la desolación. ¿Les correspondía a ellas intentar sacarla de ese pantano? En el cuarto oscuro, acostada boca abajo sobre el colchón, Susana miró las pastillas que le habían recetado para poder descansar. Las noches eran las peores porque su cabeza se daba a imaginar con libertad los peores escenarios. Su hija desmembrada en una bolsa de basura, su hija amarrada a la pata de una cama metálica en alguna ciudad asiática, su hija vagando por calles desconocidas, hambrienta y con frío, su hija viviendo con un matrimonio que la golpeaba con cualquier excusa. Los días eran largos y no mucho mejores. Escuchar nuevamente del encargado de la investigación que no había ningún avance,
tolerar las visitas de familiares y amigos que venían a consolarla, pero en realidad le daban el pésame, meter el dedo en la herida de su propia culpa, arrancar la costra, dejar que corriera la pus y la sangre. Sobre el buró, junto al frasco de las pastillas y un vaso con agua, había también un alebrije, un sapo azul con las alas de mariposa y cola de mapache, regalo del Día de las Madres pasado, hecho por Cintia. Pensó en cómo siempre que su hija iba a cualquier parte, a la escuela, a casa de una amiguita, con la abuela, se despedía de ella. Era un ritual que podía tomar muchas formas, como las notitas que Susana escribía en la mañana y escondía en el sándwich que le preparaba a Cintia para el recreo, los besitos que soplaba de la palma de su mano para que volaran hasta la niña desde la ventanilla del auto, el movimiento de una mano como una mariposa torpe aleteando, mientras Cintia le dedicaba a ella, su madre, esa sonrisa que la hacía sentir un calorcito interno que se expandía por todo su pecho y su vientre. Lo más cruel de la situación era que esta vez, la única que importaba, no había tenido la oportunidad de decirle adiós. Susana había estado tan distraída que ni siquiera recordaba cuáles fueron las últimas palabras que intercambió con ella. Ten cuidado, no te vayas a caer. Trata de ser buena con la gordita que no tiene amigas. Tampoco pudo recordar la última imagen de su hija. Es como si alguien hubiera pasado un trapo por su memoria. Ahora Susana no tenía ni un recuerdo firme al cual aferrarse. Se sentó en la orilla de la cama y vació un puñado de pastillas sobre la colcha. ¿Cuántas mujeres, famosas o anónimas para el mundo, habían codiciado esa misma pildorita que prometía alivio? Nadie se había preocupado por la posibilidad de que Susana las tragara todas y terminara con la angustia de no saber en dónde estaba Cintia. Porque es lo que hacen las verdaderas madres. Luchan hasta el final, nunca pierden la esperanza. Por momentos estaba segura de que ya había muerto, pero no se atrevía a decírselo a nadie. ¿Eso la volvía una mala persona? No tenía nada para arrastrarse desde ese cráter hasta el final de su existencia, que, esperaba, llegaría pronto. Nada. Se convertiría en un tiliche más de la casa, se desharía poco a poco y terminaría siendo pelusa debajo de la cama, pero ¿y si su hija estaba viva? ¿No era eso peor? Merezco morir, dijo como si alguien más estuviera en la habitación. El pensar que su niñita ya había muerto la hacía merecedora de su propia muerte. El tono de su voz la sorprendió. Apretó las pastillas en su mano, cerró los ojos y se dejó caer hacia atrás, imaginándose en la orilla de un risco muy alto. El colchón la acogió con un ruido seco. Miró el techo. Una telaraña deshabitada, un pellejo de pintura a punto de despegarse y algo que podría ser una palomilla o un mosquito. Las cosas, el mundo, la gente, todo seguía igual a pesar de la ausencia más importante de todas. El llanto le llegó con la fuerza de una ola que se azota contra la playa. Se estaba ahogando. Sí, pronto, que termine pronto. Pero escuchó otra voz. Levántate, chiquis. Al principio, no supo si le pertenecía a ella misma o a alguien más. Una red de color rojo cubrió sus párpados. Abrió los ojos para ver a Carla descorrer las cortinas y luchar contra el mecanismo de la ventana. Había usado el apodo que la familia le reservaba a la más pequeña de las hermanas. Anda, no te puedes quedar así. Carla fue a sentarse a su lado y puso el dorso de su mano sobre la frente de Susana, buscando indicios de fiebre. Este cuarto necesita ventilación. Ahora la voz de su otra hermana. Y perdón que te lo diga, pero un baño no te vendría mal. Susana se dio la vuelta y hundió la cara en la almohada. Anda, no puedes seguir así. Carla jaló sus hombros con suavidad, pero Susana se aferró a esa posición. Déjenme en paz. Las dos se miraron, como si la orden fuera solo para una. Quiero estar sola. Aquella escena ya se había repetido hasta el cansancio. No insistieron más. Dejaron el cuarto diciendo algo que Susana no se permitió escuchar. Esperó con los músculos tensos y la respiración contenida.
Escuchó primero el sonido de la puerta principal y luego el motor del carro de Doris, en el que habían llegado juntas. Cuando los sonidos se desvanecieron en la lejanía, se relajó. Tenía ganas de coserse los labios y no volver a hablar nunca más. ¿Por qué no podían entenderla? Se sentía mareada, delirante, como cuando las monjas la hacían ayunar. Si había tomado las pastillas, no pudo recordar. Entre el insomnio y la negación, el mundo se volvía confuso. Ese mismo día se había levantado a las 7 de la mañana sin que sonara el despertador y automáticamente se dirigió a la habitación de Cintia para apurarla a vestirse para ir a la escuela. Al entrar, le pareció incluso escuchar la respiración de ella dormida. ¿Estaría sonámbula? La había llamado por su nombre un par de veces, pero al acercarse a la cama buscando su cuerpo, solo vio a Cocol, un caracol de peluche marrón descansando contra un cojín. ¿Quién tendió la cama? No había sido Susana. El sábado que desapareció Cintia, las dos se habían ido al Parque Guadiana dejando la casa tal cual. Hubiera querido meterse en las mismas sábanas que dejó antes de irse. Alguna vez leyó que las sábanas están llenas de células muertas y de cabellos de la persona que allí ha dormido. Tampoco había ropa sucia en el cesto. Maldita la gente que, queriendo ayudar con el quehacer, había terminado por borrar toda huella de la persona más importante de su vida. Se puso de pie, solo para cerrar las cortinas nuevamente. Apagó la luz y volvió a acostarse. ¿Habría sufrido mucho al morir? Si aparecía el cadáver, ella no sabría qué hacer con él. Quizás al verlo, Susana se convertiría en polvo negro, como los personajes de caricaturas a los que les explotaba una bomba en las manos. Pero ¿y si seguía viva y estaba sufriendo? ¿Estaría Cintia pensando que el mundo, en especial su madre, la había abandonado? Aquella idea hizo que toda Susana se estremeciera. La sensación era que su cuerpo estaba hecho de Play-Doh y alguien le estaba metiendo a la fuerza en un pequeño molino hasta que ella salía dividida en tiras de espagueti de colores por el otro extremo. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Nos vemos la próxima. Ojalá que lo disfruten. Gracias.